El día de hoy, en Café Chejo, donde la palabra se vuelve imagen, conversamos con el escritor Patricio Prón acerca del género del cuento. La literatura es una magnífica máquina de pensar, y lo es tanto en formatos breves como en formatos extensos. Hay determinados cuentos que han producido la irradiación de una novela. Lon Ukbar Tertius de Jorge Luis Borges es un cuento en el que caben cientos de novelas. Sus efectos no han terminado todavía. Pero no es porque sea mejor escribir cuentos que leer novelas, o porque sea moralmente superior escribir cuentos en relación con novelas, sino sencillamente porque es un cuento jodidamente bueno, y porque Borges era un jodido genio. Yo me quedo con eso. Me quedo con la posibilidad de encontrar en los relatos, ya sean breves o extensos, ese deslumbramiento que produjo y continúa produciendo autores como Borges. Patricio Prón es un narrador, columnista, corresponsal, así como crítico literario argentino. Su libro, El comienzo de la primavera, fue galardonado con el Premio Jaén de Novela. Su libro de cuentos, Lo que está y no se usa nos fulminará, fue finalista del Premio Rivera del Duero. Y su novela, Mañana tendremos otros nombres, fue ganadora del Premio Alfaguara de Novela. Actualmente escribe en el suplemento literario Babelia y es becario del Centro Dorothy y Louis B. Coleman para académicos y escritores en Nueva York. Yo me atrevería a decir que no es tanto la brevedad que parece nos inspiraría la idea de que en el cuento hay una escasez, sino más bien la posibilidad que el cuento ofrece. En el cuento radica la posibilidad de concebir mundos tan complejos y sofisticados como los cuentos de sagas de novelas y de decenas de libros, de numerosísimas páginas. Es en el desafío, en esa especie de complejidad en la aparente simpleza, donde radica la fuerza del cuento, en mi opinión. En tu opinión, ¿qué lugar ocupa la narración para nosotros como individuos y como especie? Parece haber una constante antropológica que nos lleva a comprender mejor determinadas cosas cuando son parte de historias, cuando están tejidas en relatos. El lenguaje, que puede parecer una herramienta simplemente banal, es una fuente inagotable de potencias. Es una de las herramientas más importantes con las que contamos. Si yo te digo que no pienses en un conejo blanco, piensas de inmediato en un conejo blanco. Hacemos con el lenguaje, hacemos con las palabras cosas de las que ni siquiera somos del todo conscientes, puesto que en el lenguaje radica una fuerza, radica una posibilidad, radica la posibilidad de un mundo otro, que de tan fuerte que es, de tan concreta que es, debería obligarnos a detenernos a pensar en lo que hacemos. No lo hacemos muy a menudo, pero en cualquier caso hay en el lenguaje una fuerza que se manifiesta en toda su potencia en la literatura. ¿Cuál sería el primer cuento que te gustaría recomendarnos? El almohadón de plumas de Horacio Quiroga, un relato breve, escrito, si no me equivoco, en la década de 1920 por un escritor uruguayo que produjo casi toda su obra en Argentina, y un relato en el que lo más terrorífico que puede pasarle a alguien es ser una mujer joven, recién casada. En el relato de Quiroga lo que se pone de manifiesto es que en los países y en momentos históricos en los que las mujeres no tuvieron muchos más derechos que el de casarse y criar hijos, es en esa vida cotidiana de recién casada donde anida el terror. Pero el terror no proviene de ningún monstruo, aunque desde luego no voy a decir mucho, pero hay un monstruo en el almohadón de plumas. El terror principal proviene de concebir una vida así, de ponerse en los zapatos de una mujer que no tiene ningún derecho. En un momento histórico que afortunadamente ha cambiado, ha quedado atrás. Esa es mi primera recomendación. ¿Qué podrías compartirnos sobre la narrativa de Horacio Quiroga? Quiroga es un autor muy interesante, con una gran cantidad de relatos que exploran territorios
de los que no se hablaba en la literatura argentina de su época. El norte de Argentina, la región boscosa o selvática, de la que nadie hablaba, puesto que, como sucede en muchos países latinoamericanos, la literatura era producida principalmente en la capital, en este caso en Buenos Aires. Quiroga ocupó ese territorio, lo pobló, lo hizo habitable para sus lectores y al mismo tiempo, como gran admirador de Poe, de Edgar Allan Poe que era, trajo a la literatura del Río de la Plata las técnicas del cuento moderno que fundó, que creó o al menos co-creó Poe. Así que es un autor absolutamente fundamental. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Al fin, una tarde pudo salir al jardín apoyada en el brazo de él. Miraba indiferente a uno y otro lado. De pronto Jordán, con honda ternura, le pasó la mano por la cabeza y Alicia rompió enseguida en sollozos, echándole los brazos al cuello. Lloró largamente, todo su espanto callado, redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia. Luego los sollozos fueron retardándose y aún quedó largo rato escondida en su cuello, sin moverse ni decir una palabra. Fue ese el último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida. El médico de Jordán la examinó con suma atención, ordenándole calma y descanso absolutos. Al regresar, Patricio Prón nos hablará de una de sus narradoras chilenas favoritas. Y también nos compartirá uno de sus relatos cortos predilectos. Ya volvemos. Perspicaz, de inteligencia sutil, estilo exquisito, Prón es uno de los escritores más importantes en lengua española. Alberto Manguel. Café Chekhov continúa conversando con el escritor Patricio Prón acerca del género del cuento. Posiblemente esto se haya debido a la existencia de publicaciones periódicas y revistas que publicaban esos cuentos. Naturalmente Estados Unidos tiene una tradición magnífica de cuentistas porque tienen magníficas revistas que publican cuentos. Allí donde no hay revistas que publiquen cuentos, no hay buenos cuentistas. España es un ejemplo de una sociedad que no tiene buenas revistas de cuentos, pese a lo cual tiene algunos cuentistas muy notables. Ahora bien, esos cuentistas notables, preguntados por cuáles son sus referentes, mencionan casi exclusivamente referentes latinoamericanos. Tenemos esta tradición que equivale a decir que tenemos un tesoro. Y lo que tenemos que hacer con los tesoros no es quedárnoslos nosotros, sino compartirlos con los demás. ¿Cómo describirías el tipo de cuento que tú persigues escribir? Yo diría que lo que los caracteriza, lo que los define, es el hecho de que procuran no parecerse a los cuentos que leemos más habitualmente. Tienden a hacer exploraciones de la forma del cuento. Tienden a no quedarse con el repertorio de posibilidades, de temas y de formas narrativas que son característicos del cuento en la contemporaneidad. Parten todos de preguntas del tipo de ¿se puede escribir un cuento así? ¿Es posible? ¿Lo puedo hacer yo? ¿Qué pasa si imaginamos un cuento en el que las tres secciones del relato cuentan la misma historia, pero desde tres puntos de vista completamente distintos? ¿Qué pasa si el narrador no es el que parece que es, sino otro? ¿Qué sucede si inspiramos en los lectores y las lectoras la idea de que va a suceder algo y que lo que sucede es lo contrario? Muchas veces la respuesta a esta pregunta es no se puede. O al menos yo no puedo hacerlo. Pero en otras ocasiones la respuesta es sí se puede y el resultado es un cuento como nunca los habías leído. Un cuento como te habían dicho que no se deben escribir. Un cuento como los que te dijeron que no existen, que nadie puede escribir. Y por eso tienen en ese sentido un carácter exploratorio y de juego que no consiste solamente en la lectura, sino que permea incluso la escritura. Es un desafío a mí mismo que después se convierte en un desafío a los lectores y a las lectoras de los relatos.
¿De quién sería el segundo cuento que te gustaría recomendarnos? El árbol, un cuento de María Luisa Bombal, la escritora chilena, también de la primera mitad del siglo XX, en el que el árbol que está frente a la ventana de la habitación en la que una joven pasa sus días, es mucho más que un árbol. Es un compañero, es un contacto con la naturaleza, es un contacto con el mundo real que a esta joven casadera se le prohíbe desde el momento en que se ha casado. Una especie de barba azul en el que no hay realmente un príncipe o un rey malvado, sino que lo malvado, el mal, proviene de una forma de concebir entre todos socialmente qué es una mujer y cuál es el rol de una mujer y qué es un matrimonio y cuáles son sus limitaciones y cuáles son sus posibilidades y cuáles son los derechos y las obligaciones de las mujeres jóvenes. Nuevamente, por fortuna, el mundo que describe Bombal es un mundo que ya no existe. Pero precisamente para que no vuelva a sucedernos esto, es que debemos volver sobre esos relatos. ¿Qué podrías compartirnos acerca de la escritora María Luisa Bombal? María Luisa Bombal es una escritora muy interesante, una escritora chilena de la primera mitad del siglo XX, con una producción no muy abundante. Una novela, si no recuerdo mal, y un puñado de cuentos. Sin embargo, es una autora esencial para mí, por cuanto pertenece al grupo, digamos, es del tipo de escritoras que más me interesa. Escritoras que desafían las ideas de clase, de raza y de género que tiene la sociedad en la que vivieron o viven. Esas son las escritoras que más me interesan. Por alguna razón son más chicas que chicos, son más mujeres que hombres, posiblemente debido a que las mujeres son mucho más conscientes de las limitaciones que la sociedad practica sobre ellas, desafortunadamente. Pero en sustancia, para mí, Bombal, así como Marta Brunet, Silvino Campo y otras son fundamentales. Desde muy niña, cuando todos la abandonaban, corría hacia Luis. Él la alzaba y ella le rodeaba el cuello con los brazos, entre risas que eran como pequeños gorjeos y besos que le disparaba aturdidamente sobre los ojos, la frente y el pelo ya entonces canoso. ¿Es que nunca había sido joven? Eres un collar, le decía Luis. Eres como un collar de pájaros. Por eso se había casado con él. Porque al lado de aquel hombre solemne y taciturno no se sentía culpable de ser tal cual era, tonta, juguetona y perezosa. Sí, ahora que han pasado tantos años comprende que no se había casado con Luis por amor. Sin embargo, no atina a comprender por qué se marchó ella un día de pronto. Pero he aquí que Mozart la tomó nerviosamente de la mano y, arrastrándola en un ritmo segundo a segundo más apremiante, la obliga a cruzar el jardín en sentido inverso, a retomar el puente en una carrera que es casi una huida. Al volver, nuestro invitado nos hablará de una de sus autoras argentinas favoritas y también sobre uno de sus relatos cortos predilectos. Ya regresamos. Pron escribe en trance, entregado al surtidor de la imaginación y al remix de lo leído, montado en la maquinaria del relato o la ola de la frase. Graciela Esperanza. Café Chekhov conversa con el escritor Patricio Pron acerca del acto de leer. Creo que lo que yo he encontrado desde el primer momento en la lectura de narrativa y lo que me ha llevado a convertirme en un lector compulsivo y eventualmente, tiempo después, en un escritor, es la posibilidad de un mundo otro. Es en los libros donde encontramos algo parecido a una vida mejorada. Y es esa vida mejorada la que perseguimos. Inevitablemente, cuando comenzamos a hablar, ya no dejamos de hacerlo.
si lo que aspiramos es a ser otros, a tener una vida distinta. Y yo aspiraba a eso. Crecí en un sitio en el que las posibilidades de ejercer el derecho a ser libres no eran demasiadas, pero buena parte de ellas estaban encarnadas en los libros que leía. Desde entonces no he dejado de leer. En tu opinión, ¿qué lugar ha dado el patriarcado a las escritoras dentro del canon literario? Bueno, si el canon fuese una casa, el lugar que se destinaba a las escritoras hasta tiempos recientes era la cocina. Fuimos muy injustos con decenas de magníficas escritoras y les debemos aún la lectura, que es lo mejor que podemos darle a un escritor o a una escritora, nuestro tiempo, nuestro entusiasmo, nuestra devoción. Afortunadamente, como decíamos antes, los tiempos han cambiado. Pero creo que todos debemos, tras haber por fin normalizado la existencia de escritoras en pie de igualdad con sus contrapartes masculinos, todos debemos hacer el siguiente paso es detenernos simplemente a discutir cuáles son las relevantes y cuáles no. Y a continuación proponer no un canon alternativo, porque el canon mismo es un concepto que no me interesa nada, sino más bien, y en contrapartida con la idea del canon, lo que debemos hacer es celebrar la diversidad de una escena más inclusiva, más diversa, más plural, que es la que creo que merecemos como lectores. No tengo tanto interés en crear un canon alternativo como en celebrar la caída de un canon específico y la libertad de leer todo lo que deseamos, que por fin se inaugura para nosotros. ¿Cuál sería el tercer cuento que te gustaría recomendarnos? El cumpleaños de Silvina Ocampo. Es un cuento en el que una narradora infantil, la mayor parte de los narradores de los relatos de Silvina Ocampo son niños y niñas, que tiene una mirada inocente, pero al mismo tiempo muy sofisticada y cruel. La narradora de este cuento, con esa misma mirada, narra retrospectivamente una muerte accidental en un cumpleaños. Pero lo que narra no solamente esa muerte accidental, sino el hecho de que las convenciones que presidían este tipo de circunstancias, este tipo de celebraciones, entrañaban o suponían la explosión de la violencia en cualquier momento. Ahora mismo no recuerdo si el cuento se llama El cumpleaños o Las fotografías. En cualquier caso, hay dos cuentos de Silvina Ocampo que voy a recomendar al precio de uno, por decirlo así. ¿Qué podrías compartirnos sobre la escritora Silvina Ocampo? Una escritora magnífica que vale mucho la pena. Ocampo se caracterizó por escribir relatos en diferentes géneros y por ser realmente una desclasada. Pertenecía a la clase alta argentina, al igual que su hermana Victoria, que fue una figura fundamental de la cultura latinoamericana de la primera mitad del siglo XX. Pero Silvina tenía una mirada con la que podemos conectar en la actualidad, porque es una mirada irónica, desprejuiciada y rebelde ante las convenciones, que anticipaba el mundo en el que vivimos actualmente. Media docena de botellas de sidra con sus vasos correspondientes brillaban sobre la mesa. Se me hacía agua la boca. Esperábamos la llegada de Espíritu, el fotógrafo. No teníamos que sentarnos a la mesa, ni destapar las botellas de sidra, ni tocar las tortas hasta que él llegara. Durante una hora de expectativa en que todos nos preguntábamos al oír el timbre de la puerta de calle si llegaba o no llegaba Espíritu, nos entretuvimos contando cuentos de accidentes más o menos fatales.
Algunos de los accidentados habían quedado sin brazos, otros sin manos, otros sin orejas. Mal de muchos, consuelo de algunos, dijo una viejita refiriéndose a Rosy, que tiene un ojo de vidrio. Adriana sonreía. En nuestra próxima emisión, charlaremos con la escritora Pilar Quintana acerca de su perspectiva sobre el género del cuento y también sobre algunos de sus relatos cortos favoritos. Hasta entonces. El cuento es un estallido. Yo no duro con un cuento muchos años. De repente estoy en un lugar, el cuento me ataca y tengo que dejar todo para escribirlo. Y luego puede quedarse muchos años en una libreta y lo reescribo, le doy vueltas. También puede vivir muchos años conmigo, pero de una manera muy diferente a cómo viven las novelas. Yo desde hace 4 años estoy trabajando en un proyecto que se llama la Biblioteca de Escritoras Colombianas, que es un proyecto editorial con dineros del Ministerio de Cultura para rescatar las obras de grandes escritoras colombianas olvidadas, ¿no? Y entonces me la he pasado 4 años estudiando, leyéndolas, sondeando, investigando por qué pasó que habían sido menospreciadas, borradas, olvidadas del canon. Yo creo que hay escritores con mirada de novelista y escritores con mirada de cuentista, ¿no? Una novelista como Patricia Highsmith puede hacer novelas, ha hecho cuentos también, pero cuando vos lees tus novelas, así tengan 200 páginas o 300 páginas, uno siente que está ante un cuento, que es una escritora con mirada de cuentista, así haya escrito una novela. Y luego tenés autores como Roberto Bolaño, digamos, que hace cuentos, pero cuando vos lees esos cuentos, vos sentís que estás leyendo una novela de 10 páginas.